En la hermosa ciudad de Nápoles nació un hombre que se convirtió en fuego y luz para todos, San Francisco de Jerónimo, sacerdote de inmenso amor y celo infatigable. Recorrió calles, hospitales y cárceles, llevando siempre la alegría de Dios y el consuelo del rosario. Su vida nos enseña que no hay mayor gloria que servir al Señor y entregar el corazón entero para la salvación de las almas. Hoy, 11 de mayo, celebramos su ejemplo, su santidad y su protección eterna. San Francisco de Jerónimo, el fuego de Dios que iluminó Nápoles. En el corazón del sur de Italia, donde el mar brilla con un azul intenso y la ciudad de Nápoles despliega su belleza, su historia y su alma vibrante, nació un niño destinado a ser una de las llamas más ardientes que el cielo ha enviado a la tierra. Fue el 17 de diciembre del año 1642, cuando en el seno de una familia noble, honrada y profundamente cristiana, llegó al mundo Francisco de Jerónimo. Desde sus primeros días, no pasó desapercibido. Mientras que otros niños de su edad corrían, jugaban o se distraían con cosas vanas, él mostraba una inclinación distinta, una atracción irresistible hacia lo divino. Era un niño serio, sí, pero no triste. Su seriedad nacía de la inmensa capacidad de su corazón para amar, y su mirada, dulce y profunda, ya revelaba que sus ojos estaban acostumbrados a ver lo que muchos otros no alcanzaban a percibir: la presencia de Dios en todas las cosas. Creció entre el cariño de su familia y la soledad bendita de su espíritu, aprendiendo desde pequeño que el tesoro más grande no está en los bienes de la tierra, ni en los títulos ni en la nobleza de sangre, sino en la riqueza del alma y en el amor a Dios y al prójimo. Cursó sus estudios con una inteligencia brillante y una aplicación que asombraba a sus maestros. Se graduó en Derecho y en Teología, convirtiéndose en un joven sabio, preparado y capaz de ocupar los puestos más altos y respetados de la sociedad de su tiempo. Pero Francisco no buscaba honores, ni riquezas, ni aplausos humanos. Su único deseo, la única llama que ardía sin cesar en su pecho, era entregar su vida entera al servicio de Dios. A los 24 años, recibió el sagrado orden del sacerdocio y ese día, al vestir las sagradas vestiduras, sintió que ya no le pertenecía a sí mismo, que todo su ser, todo su tiempo, todo su amor, quedaba consagrado para siempre a la gloria del Padre y a la salvación de las almas. Poco después, impulsado por ese deseo de total entrega, entró en la Compañía de Jesús, la orden de los jesuitas, abrazando su regla, su espíritu y su lema sagrado: para la mayor gloria de Dios. Allí, bajo la guía de San Ignacio de Loyola, encontró el camino perfecto para hacer realidad su vocación: ser fuego que enciende otros fuegos, luz que disipa las tinieblas, voz que anuncia la verdad. Y comenzó entonces la etapa más maravillosa, más intensa y más conmovedora de su existencia, una etapa que duró más de 40 años y que lo haría merecer, por toda la eternidad, el hermoso título de apóstol de Nápoles. Desde el primer día hasta el último, Francisco de Jerónimo vivió como un hombre que no tiene descanso, porque su amor no conocía límites ni fronteras. Se levantaba cada mañana a las 4 de la madrugada, pasaba largas horas en oración, abrazado al sagrario, bebiendo de la fuente del amor que es Jesús Eucaristía. Y luego salía a las calles, sin detenerse jamás, bajo el sol ardiente del verano, bajo la lluvia o el frío del invierno, recorriendo cada rincón, cada barrio, cada callejón, cada casa de su amada ciudad. Su celo era inmenso, abrasador. Solía decir con pasión: no quiero otro cielo que el de ganar almas para Dios. Y esa frase fue el motor de toda su vida. No importaba si tenía que caminar kilómetros, si tenía que cansarse hasta el agotamiento, si tenía que pasar hambre o frío. Donde hubiera un alma que necesitara luz, consuelo o perdón, allí estaba él, caminando, llamando, predicando, amando. Predicaba con una elocuencia que venía directamente del cielo. Cuando Francisco hablaba de Dios, de su bondad, de su misericordia, de su justicia, sus palabras no eran simples sonidos ni discursos estudiados. Eran flechas de fuego que entraban en el corazón de quienes lo escuchaban. Se cuenta que, al hablar, sus ojos brillaban con una luz sobrenatural, que su rostro se transfiguraba y que incluso las personas más endurecidas, los pecadores más empedernidos,
Los indiferentes que se burlaban de las cosas santas terminaban llorando, golpeándose el pecho y pidiendo perdón. Convertía a miles de personas con solo abrir la boca, porque Dios mismo hablaba a través de él. Pero no solo hablaba, su vida era su primer y más grande sermón. Vivía en la más absoluta pobreza. Vestía ropas viejas y gastadas, comía solo lo indispensable, dormía sobre una tabla dura o en el suelo desnudo. Rechazaba cualquier comodidad o regalo que le ofrecieran, convencido de que cuanto más se despojaba de sí mismo, más espacio dejaba para que Dios llenara su corazón. Era humilde hasta el extremo. Aunque todos lo veneraban como un santo vivo, él se consideraba el mayor pecador del mundo, el más inútil de los siervos. Y cuando le elogiaban sus virtudes o sus obras, bajaba la cabeza y decía que todo lo bueno que hacía era obra de Dios y todo lo malo era culpa suya. Pero quizás lo que más conmovía y atraía a la gente era su inmensa, infinita y tierna caridad. San Francisco de Jerónimo amaba a todos, pero tenía una predilección especial por los más pobres, por los que sufrían, por los abandonados, por los despreciados de la sociedad. Entraba en los hospitales y no solo visitaba a los enfermos, se arrodillaba en el suelo, lavaba sus heridas, las vendaba con sus propias manos, les daba de comer, los consolaba con palabras dulces y llenas de fe, los abrazaba como si fueran reyes, como si en cada uno de ellos estuviera abrazando al mismo Jesús. No le temía a ninguna enfermedad, ni a ninguna infección, porque el amor lo hacía fuerte y valiente. Iba a las cárceles, pasaba horas enteras con los presos, escuchando sus penas, sus errores, sus arrepentimientos, enseñándoles el camino de regreso a Dios, ayudándoles a arreglar sus asuntos, dándoles esperanza cuando todo parecía perdido. ¿Y cuántas veces estuvo junto a los condenados a muerte? Los acompañaba hasta el último momento, rezaba con ellos, los abrazaba, y muchos de ellos, que habían vivido lejos de Dios, murieron en paz, llenos de fe, abrazados a este santo sacerdote que les había mostrado el amor del cielo. Recorría también los puertos, los mercados, los campos, buscando a los pescadores, a los campesinos, a los comerciantes, a los niños, a los ancianos, a todos, sin distinción, para llevarles el mensaje de salvación, para regalarles una sonrisa, una palabra de aliento, una bendición. Dios, que conoce a sus amigos y que quiere confirmar ante el mundo la santidad de sus elegidos, concedió a San Francisco de Jerónimo dones y gracias extraordinarias, verdaderos prodigios que asombraron a cuantos los presenciaron. Tenía el don de profecía. Muchas veces anunciaba lo que iba a suceder, o descubría lo que estaba oculto en el corazón de las personas, para corregirlas o guiarlas mejor. Tenía una clarividencia maravillosa. Sabía lo que pasaba en lugares lejanos, o conocía los secretos de la conciencia de quienes se le acercaban, sin que ellos se lo hubieran contado jamás. Obró innumerables milagros. Curó a enfermos de toda clase de dolencias, devolvió la vista a ciegos, la movilidad a paralíticos, multiplicó el pan y el trigo para alimentar a los pobres cuando había hambre en la ciudad, calmó tormentas, detuvo incendios y pestes. Muchas veces mientras rezaba o celebraba la Santa Misa, era levantado del suelo en éxtasis, flotando en el aire, envuelto en una luz celestial. Tan fuerte era la unión de su alma con Dios. Y era terrible y poderoso contra el mal y contra el demonio. Los poseídos por el espíritu maligno quedaban libres y sanos con solo que él los tocara, o les hiciera la señal de la cruz, o pronunciara el nombre de Jesús. Su arma favorita, su devoción más grande, era el Santísimo Rosario. Lo llevaba siempre en la mano, lo rezaba a cada paso, lo recomendaba a todos con pasión, y decía con mucha verdad: el rosario es la cadena de oro que une la tierra con el cielo, la llave que abre el paraíso, el arma que vence a todos los enemigos. Su amor a la Virgen María era inmenso, filial, tierno. Veía en ella a su madre, a su protectora, a su guía, y todo lo que hacía, todo lo que lograba, se lo atribuía siempre a su intercesión poderosa. Llegó al final de su vida agotado, consumido, enfermo, débil de cuerpo, pero lleno de fuerza espiritual, de paz y de alegría. Había entregado hasta la última gota de su energía, hasta el último suspiro de su vida, en el servicio de Dios y de sus hermanos. El 11 de mayo del año 1716, cuando contaba con 74 años de edad, rodeado de amor, asistido por sus hermanos de religión, con el Santo Rosario entre sus dedos y el dulce nombre de Jesús en sus labios,
San Francisco de Jerónimo entregó su alma bendita al Padre del Cielo. Se cuenta que, en el momento mismo de su partida, una fragancia dulce, intensa y maravillosa se esparció por toda la ciudad de Nápoles, un perfume que duró mucho tiempo, como si el cielo hubiera bajado a la tierra para recogerlo y para dejar saber a todos que su Hijo amado había llegado a la patria eterna. Su muerte fue el nacimiento de su gloria. El pueblo entero acudió a despedirlo, llorando de dolor pero también de alegría, porque todos sabían que ahora tenía un poderoso intercesor ante Dios. Fue canonizado solemnemente el 26 de mayo de 1839 por el Papa Gregorio XVI. Y desde entonces, su memoria, su ejemplo y su protección se extienden por todo el mundo, aunque sigue siendo, por excelencia, el orgullo, el tesoro y el patrono de su amada Nápoles. San Francisco de Jerónimo nos deja una lección eterna, hermosa y al alcance de todos. Nos enseña que la santidad no es cosa de unos pocos privilegiados, ni requiere hacer cosas extraordinarias, sino hacer las cosas ordinarias de manera extraordinaria, movidos siempre por el amor. Nos enseñó que el amor a Dios no puede estar separado del amor al prójimo, que no podemos decir que amamos a Dios a quien no vemos, si no amamos a nuestros hermanos a quienes sí vemos. Nos enseñó a no cansarnos de hacer el bien, a no detenernos ante las dificultades, a arder en celo por la gloria de Dios, a confiar siempre en la Virgen María y en el poder maravilloso del Santo Rosario. Él, que fue fuego ardiente en la tierra, ahora es luz brillante en el cielo, y desde allá sigue intercediendo por nosotros, sigue pidiendo por nuestras familias, por nuestros trabajos, por nuestras penas y alegrías, sigue diciéndonos con su ejemplo y con su palabra: no me canso de servir a Dios, porque Dios no se cansa de hacerme bien. Y hoy, 11 de mayo, cuando la Iglesia celebra su fiesta, lo recibimos con el corazón abierto, lo alegramos como nuestro hermano y nuestro protector, y le pedimos que encienda también en nosotros esa misma llama de amor, de fe y de caridad que hizo de él uno de los santos más grandes, más amados y más hermosos que ha dado la Iglesia de Dios. Cada santo es una gota de luz que brota del corazón de Cristo. Esta historia llega a ti gracias a Gotas de Misericordia. Te invitamos a suscribirte, dejar tu comentario y compartir este mensaje para seguir esparciendo juntos el amor y la fe.